Vivimos una última cumbre presencial del Mercosur en la que el eje político estuvo centrado en la discusión acerca de la propuesta de Uruguay de un TLC con China. ¿Cuál es el papel de los socios? ¿Cómo se movieron las internas? ¿Qué posibilidades reales hay de actuar en grupo? Todas estas son interrogantes que vamos a dialogar hoy con Mauricio Rabbuffetti. ¿Cómo anda, Mauricio? Buenas noches. Bueno, y arrancamos por ahí, ¿no? Alberto Fernández propuso que el Mercosur negocie en bloque este tratado de libre comercio con China. Y la pregunta que tal vez todos nos hacemos es si existe esa posibilidad. Bueno, la respuesta rápida es no. La respuesta rápida es no por todos los problemas que tiene Argentina internos a nivel político, a nivel económico, porque Uruguay ya ha avanzado. Pero queremos compartir, para empezar, para lanzar esta primera parte del análisis, un tape que tenemos preparado con lo que decía el presidente argentino Alberto Fernández ayer. Ahora, en este escenario tan difícil que nos toca enfrentar, lo único que yo pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí. Y así como hicimos con Singapur, que fue posible, si existiera la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos? ¿Por qué no vemos la factibilidad juntos? Porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil. Va a ser mucho más fuerte ese acuerdo. Bueno, ahí tenemos al presidente Alberto Fernández y la postura de Argentina que de alguna forma por primera vez quiere sumarse a esta iniciativa de Uruguay de negociar con China. Vos me preguntabas, Miguel, ¿las posibilidades son reales? La respuesta, yo te decía, la respuesta corta es no. ¿Por qué es no? Porque Argentina tiene una situación interna bastante caldeada, bastante difícil, pero por sobre todas las cosas porque este proyecto de acuerdo de libre comercio, este proyecto de negociación, digámoslo bien, que tiene Uruguay con China, está sobre la mesa hace mucho tiempo. En este momento, el peor del gobierno de Alberto Fernández, pensar en que se sume a una negociación, es bastante complicado. Quiero compartir, si me permiten, el otro tape que tenemos con el presidente Luis Lacalle Pou y lo que comentaba sobre esta posibilidad. A todos le contamos cuál es el sentir nacional, el sentir oriental, uruguayo, y hacia dónde entendemos que tenemos que ir. Yo quiero suscribir las palabras del canciller brasileño en el día de ayer. Firmo abajo de las palabras que expresaba acerca de la modernización y flexibilización. Es ahí donde Uruguay está haciendo hincapié, por supuesto que todo el entorno que compartimos. Esa es la necesidad que nosotros tenemos que comprenda el bloque. Está claro, como dice el presidente Alberto Fernández, está claro, la espalda es mucho más ancha con el Mercosur, por supuesto. En breve día nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto que avanzado a esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur. Es ir todos juntos. Lo que Uruguay no se va a amputar, porque le asiste el derecho y además el interés colectivo, porque esto no es una iniciativa de este gobierno, esta es una iniciativa de 2, 3 gobiernos hacia atrás. Para ser claro, esto es un sentir nacional, no es un sentir de una coalición de gobierno. Avanzar en este sentido, y si podemos con los socios, mejor. Y por eso, finalizada esta etapa, hablaremos con los socios y los invitaremos a sumarse, ahí sí, a hacer un bloque con más potencia negociadora. Pero si no, el Uruguay va a avanzar. Lo más importante de esto que decía el presidente Lacalle Pou, que es bastante claro, tiene que ver con los tiempos.
Lo que el presidente dice es, los tiempos de Uruguay para negociar con China ya empezaron. En una etapa posterior, eventualmente, a los socios que van a estar informados, porque así lo dispone la tradición del Mercosur, los socios van a estar informados. Bueno, en ese momento veremos si están dadas las condiciones para que se sumen a una negociación. Esto es muy importante entenderlo, porque quiere decir que hay una definición ya mucho más explícita de lo que había hasta ahora de parte del gobierno uruguayo, de que el TLC con China es un objetivo y que tiene la vocación de compartirlo eventualmente con sus socios en el Mercosur, siempre y cuando los socios en el Mercosur estén en condiciones de sumarse. Porque ese es el problema que ha tenido siempre el Mercosur. Diferentes objetivos, diferentes visiones, diferentes tiempos políticos. Y también diferentes relaciones diplomáticas. ¿Cómo juega la relación diplomática de Paraguay con Taiwán en la imposibilidad de una hipótesis como la que planteaba el presidente Fernández? Es muy buena la pregunta, porque Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, efectivamente. Uruguay está negociando con China, que considera a Taiwán parte indivisible de su territorio. Es obviamente un problema para Paraguay sumarse a una negociación, en tanto China probablemente le pondría condicionamientos a esa relación con Taiwán. Pero el problema está dado sobre todo, Gabriela, con la negativa argentina a avanzar en lo que se llama flexibilización o modernización, depende del término que queramos usar, del Mercosur, que quiere decir básicamente que los países que buscan abrirse puedan negociar por su propia cuenta. En definitiva, Paraguay tiene algunas críticas a este proyecto uruguayo, Brasil mucho menos. Brasil verdaderamente, el gobierno de Bolsonaro ha dejado avanzar, ha dejado avanzar esta postura uruguaya. El problema es el gobierno argentino y Argentina, que tienen el Mercosur, parece un poco irónico, pero tiene en el Mercosur una protección importante con el arancel externo común. Argentina no es un país necesariamente competitivo con algunos de los productos que vienen, por ejemplo, de orígenes como China. Así que el Mercosur es importante para Argentina. Bien, pero Miguel, te interrumpo por lo siguiente. ¿Cuál es la salud estructural del Mercosur? ¿Vos decís si el Mercosur se puede romper, por ejemplo? Podría ser parte de la pregunta. No, el Mercosur no se va a romper porque Uruguay negocie con China. A ninguno de los socios le sirve que el Mercosur se rompa. Hay un acuerdo negociado con la Unión Europea que avanza a duras penas desde hace más de 20 años, desde que yo empecé a cubrir el Mercosur, de hecho, hoy lo recordaba de mañana en la radio, y realmente hay muchas empresas que tienen mucho terreno ganado ya dentro de lo que es el comercio dentro del bloque. Que el Mercosur se rompa tampoco le sirve políticamente, no le sirve la imagen del Mercosur hacia afuera. Imagínense que salga un país porque no lo dejan abrirse comercialmente. ¿Con qué juego va ese Mercosur de 3 miembros a decirle a otro bloque, a otro país, yo sí me quiero abrir comercialmente con usted, con un país que fue ladeado? No, realmente yo no creo de ninguna forma que el Mercosur sufra, tal vez sí, asperezas. O un país que se corta solo. Bueno, eso es una forma de verlo, pero también hay que ver qué es lo que pasó en los últimos años, Gabriela. Esto que está ocurriendo ahora no es consecuencia de una postura del actual gobierno, ni del gobierno anterior, ni del otro gobierno anterior, sino que viene de muchísimo antes, casi de principios de este siglo. Por eso hablamos de un país, no de un gobierno. Pero por eso, justamente, eso fue lo que quiso transmitir el presidente Lacalle. Pero es una postura que Uruguay está reclamando desde hace muchísimo tiempo, el poder abrirse un poco más. ¿Por qué? Porque es un país que tiene un mercado pequeño, que le puede vender más a Argentina, capaz que un poquito más, le puede vender más a Brasil, pero necesita ir un poco más allá si quiere expandir ese mercado tan pequeño que tenemos nosotros para nuestras empresas, para nuestros prestadores de servicios desde aquí. Es una cuestión elemental, casi matemática, te diría. Mauricio, ¿qué supone concretamente un tratado de libre comercio y por qué el Mercosur tiene esa tradición de negociar en bloque? Sí, está buena la pregunta. Un TLC, Miguel, es un acuerdo comercial que permite el ingreso a otro mercado con preferencias, es decir, pagando menos impuestos, para ser claro y corto. Un TLC implica que se puede ingresar a un mercado del que uno es socio, como en el caso de China, por ejemplo, o podría ser Estados Unidos o la Unión Europea, con quien ya se negoció, u otros países, en condiciones que hacen que nuestros productos sean más competitivos, sean más baratos para ingresar a ese mercado.
Vos me hablás de la tradición, está bien usada la palabra, la tradición. El Mercosur tiene por una decisión que se tomó a principios, que se tomó en el año 2000, la 3200, pero también en su tratado fundacional, la idea de que las negociaciones comerciales de este grupo tenían que ser en bloque. La realidad es que como en los avances reales, valga la redundancia, de las negociaciones que ha hecho el bloque han sido lentos, países como Uruguay o países, incluso Paraguay, que son los países más, que sufren más las asimetrías de tamaño con respecto a Argentina y Brasil, bueno, el caso de Uruguay se plantea ir por otra vía. Se lo pidió al Mercosur, no es que esto fue una suerte de portazo al Mercosur. Uruguay se lo viene pidiendo, esto de la flexibilización al Mercosur, de salir de ese corset, que es la palabra que muchos de nuestros dirigentes han usado en las últimas décadas, de salir de ese corset muchas veces, y no hubo eco, no hubo una salida positiva. Bueno, ahora el camino que adopta Uruguay es este, con la interesante salvedad que se produjo ayer, de que hay una apertura a que si prosperan las negociaciones, la puerta queda abierta para los demás socios en un eventual TLC con China. Bien. Bueno, después tenemos que ver por qué a China le interesa tanto un TLC con Uruguay. No es por el mercado, seguramente. Bueno, eso lo decís vos, yo Pero eso, estamos hablando de un mercado de 3 millones de personas. No, correcto. A China no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que ese mercado no le mueve la aguja al gigante asiático. No, pero entonces, China ¿cuáles son los verdaderos intereses de China? Yo no te lo puedo contestar, pero sí podemos ir un poco más a la interpretación y pensar que China hoy es el país que tiene más capacidad financiera para entrar en América Latina, es el país que tiene la posibilidad, a través de empresas públicas gobernadas por el Estado, de tomar decisiones rápidas e instalar inversiones en la región. Es el principal socio comercial de muchísimos países de América Latina y el principal socio financiero de muchísimos países de América Latina. Entonces, yo no te puedo contestar tu pregunta, pero te replico con una observación que es, ¿Uruguay es pequeño? Sí, pero para Uruguay es importante dar un primer paso de apertura por fuera de este corset, como decía yo, que genera el Mercosur. No es una respuesta exacta a lo que me preguntás. Te sumo una observación que me parece pertinente, está muy bien. Sobre todo para compartir con los televidentes. Estamos hablando de la segunda economía más grande del mundo, pero por sobre todas las cosas, una economía que es ampliamente consumidora de aquello que nosotros producimos. Claro, claro. Está muy bien, está muy bien. Es interesante también ahondar quizás en otro momento en cuál es el interés geopolítico de China al poner una patita en este rinconcito del sur, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que venías diciendo, pero me imagino que deben ser bastante más concretos como son los chinos. Tal vez sí. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Okay. Buenas noches.